Le agradezco siempre la oportunidad de platicar con el maestro del periodismo, don José Carreño Figueras. Escribe desde fuera una gran columna, como siempre, y hoy, pues con lo que está pasando en algo que usted perfectamente conoce, porque usted estuvo muchos años en Washington cubriendo, don José, Estados Unidos, raza y racismo otra vez, y así usted el ejemplo del gran futbolista Kaepernick, que eso le costó la carrera por estar protestándole al himno de Estados Unidos, por la violencia tan excesiva con la policía y la gente de color. Don José, muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted. Ramsés, siempre un placer. Don José, va a haber más manifestaciones. Yo quisiera que le platicara al público, porque usted estuvo viviendo muchos años en Washington, ¿qué nos quiso decir ayer el presidente Trump al ir a la iglesia de San Juan, pasando por el Parque Lafayette y tomando una Biblia en la mano? ¿Eso qué significa, don José? Vamos a ver dos partes, sí. Por un lado, el presidente Trump ayer, por la tarde, hizo una conferencia de prensa para anunciar que estaba dispuesto a convocar al ejército para controlar la situación en el país, y reclamó, antes había reclamado a los gobernadores por lo que él considera como una postura de debilidad frente a los manifestantes, y demandar que se controlara la situación también, ¿no? Estamos hablando de un presidente que se presenta como un hombre de ley y orden por encima de todas las cosas. Él dice: entiendo las razones de las marchas, pero esto no es razón para protestas, etcétera, etcétera. Hasta ahí, políticamente podría comprenderse, podría entenderse. Pero al mismo tiempo, durante la propia conferencia, de acuerdo con los testimonios, afuera de la Casa Blanca había una manifestación en el Parque Lafayette. Para aquellos que no conozcan Washington, la Casa Blanca está en pleno centro de la ciudad, y enfrente de ella está el Parque Lafayette. Es un parque de aproximadamente un par de cuadras de extensión, una cuadra a lo ancho, donde normalmente se concentran manifestantes, se concentran personas que o bien simplemente van a pasar el rato, o manifestantes de protesta, valga la expresión. Y pasando el parque está una iglesia, la iglesia de San John, que es tradicionalmente la iglesia donde llegan los presidentes a los oficios religiosos que sean. Es una iglesia episcopal, pero literalmente va cualquiera, han ido todos los presidentes católicos, protestantes, de todos los ritos religiosos. Así que es una iglesia muy representativa. Había ahí unos cuantos cientos de manifestantes que simplemente estaban ahí expresando su opinión. Y para que el presidente pudiera ir a posar frente a la iglesia, los dispersaron a base de balas de goma, de gases lacrimógenos y de lo que llaman granadas de concusión, es decir, granadas que aturden a la gente. Los echaron ahí, y fue entonces, después de eso, que el presidente salió, cruzó la calle a pie, rodeado por sus funcionarios y guardias, posó frente a la iglesia, que fue ligeramente dañada el domingo por la noche por un incendio pequeño que fue controlado con rapidez, y posó con la Biblia en la mano. Para esto, una forma de expresar fortaleza, una forma de expresar fuerza. Dicen algunos también que era una forma de decir: aquí estoy, después de que se informó que el viernes por la noche, por ejemplo, había sido llevado a un búnker 5 pisos debajo de la Casa Blanca para protegerlo en caso de mayores problemas. Entonces estamos hablando de un presidente que en estos momentos está rebasado en las encuestas de popularidad, rebasado en términos de su falta de confiabilidad, porque mucha gente lo considera mendaz, rebasado en términos de que su presencia ha sido pues un problema. Su presencia es un problema porque se le atribuye parte de la responsabilidad de la actual crisis del coronavirus, se le atribuye responsabilidad en las guerras comerciales con China que han afectado al país, y hay que decir que la crisis del coronavirus literalmente ha provocado un desempleo de 25% en Estados Unidos, un desplome de 5% del Producto Nacional Bruto. Va a tardar años en la economía de Estados Unidos en reponerse. Entonces, para Trump lo único que le queda aparentemente es presentarse como un presidente fuerte, como un hombre que está al mando de las cosas. Esa es la explicación
Esa es la significación de la pose de Trump anoche frente a la iglesia de San John. Asusando a los gobernadores, asusando a la misma policía, amenazando que pudiera entrar el ejército para apaciguar las cosas, don José. Así es. Ahora, lo interesante de este tema, y a algunos que lo quieran ver, yo creo que lo pueden ver en internet si lo buscan con un poco de paciencia, y probablemente sin mucha paciencia, ha habido ya toda una serie de instancias donde policías, departamentos de policía municipales y aún estatales, enviados a detener a los manifestantes, se han arrodillado frente a los manifestantes y de hecho difuminado situaciones de violencia. Esto es, estamos viendo lo mismo en Lexington, en Fayetteville, que es una pequeña ciudad que está junto al Fort Bragg, que es la sede de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Ayer hubo una confrontación, un grupo de manifestantes iba hacia la ciudad, 60 policías de la ciudad les cortaron el paso, y en vez de agarrarse a palos, los policías se arrodillaron, los manifestantes se arrodillaron, hablaron, marcharon juntos en algún momento y se fueron todos tranquilos a su casa, policías y manifestantes. Y son instancias que se han dado cada vez más en diversas partes de los Estados Unidos. La otra cara de la moneda, sin embargo, ha habido ya respuestas también cada vez más violentas en algunos casos. Hay 5 policías que hoy convalecen de heridas de bala, 4 en San Luis, Missouri, y 1 en Las Vegas. Entonces, lo que está haciendo Trump, por lo menos de acuerdo con los demócratas, es echarle gasolina al fuego. Efectivamente, gasolina al fuego, y además los expertos dicen que está 10 puntos abajo que Biden en las encuestas electorales, y puede haber una reunión en julio con el presidente Andrés Manuel López Obrador, don José. Pues se supone, porque ya lo que tenemos encima entre paréntesis, es el 1 de julio, sería la entrada en vigor del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Así es. El que reemplaza al Tratado Norteamericano de Libre Comercio. Es un acuerdo en el que el gobierno mexicano tiene muchas esperanzas en términos de garantía de inversiones, como de vinculación económica con Estados Unidos y Canadá. Y también hay que decir que Estados Unidos y Canadá se están jugando cosas en ese sentido. Ellos también creen que México es un mercado que puede ser no solo un sitio donde instalar maquiladoras, sino un mercado que puede ser aprovechable para sus exportaciones. Entonces, porque estamos viviendo también ya la época de regionalizaciones, claro. Ya no están, sino de globalización como hace pocos años, sí de regiones. Ya un país solo no puede aspirar a sobrevivir aislado. Tienen que ser grupos de naciones, y el grupo de América del Norte es junto con el grupo de la Unión Europea, son los más desarrollados en ese sentido. Don José, por último, hoy el oficial de policía en Houston el señor Art Acevedo le dijo al presidente que si no tiene algo positivo que decir, mejor que se calle la boca. ¿Van a seguir las protestas? ¿Esto se va a acabar pronto, don José? ¿Cómo lo ve? Esa es una gran pregunta. Yo quisiera pensar que se van a acabar pronto, si no por otra razón, simplemente por fatiga. Pero la otra cara de la moneda es que el tema de racismo y de violencia policial injustificada es un tema de generaciones ya, no es de ahora, no es que se vaya a acabar mañana, lleva lleva tanto tiempo como los Estados Unidos, y aún desde las colonias, y pues de acuerdo con la forma que este presidente y por lo menos algunos de sus seguidores están respondiendo, pues va a tardar mucho tiempo más en resolverse. Maestro José Carreño, como siempre, invaluable su aportación para el público del 97.7. Le agradezco muchísimo estas reflexiones, ¿eh? Muchas gracias, don José. Gracias a don José Carreño Figueras.